Bueno, qué bendición estar en la presencia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y pues, continuando con lo que nos corresponde, vamos a iniciar con lo que es la lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que una de las razones, motivaciones o direcciones para poder iniciar con lo que son la lectura de la palabra de Dios ya que es algo que desde tiempos antiguos era una práctica muy común que se realizara. Es decir, no era solo la predicación, no era solo la enseñanza, sino que la base principal para poder iniciar una predicación o enseñanza se basaba prácticamente en la lectura de la palabra. Por esa razón nosotros tenemos este espacio de lectura, ya que, bueno, uno de los versículos base para nosotros tomar ese tipo de transmisión de lectura es lo que le dijeron a Timoteo. Entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra lectura en muchos casos se puede traducir como una lectura pública en ese versículo. Cuando hablamos de una lectura pública, también dice ahí la exhortación y la enseñanza. Entonces, cuando se da una lectura pública, automáticamente se daba la pauta para que alguien exhortara o enseñara. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos. En el libro de Hechos dicen, hermanos, alguno tiene una palabra de exhortación al pueblo. Después de haber leído la palabra, Jesucristo mismo también, luego de haber leído en Lucas 4:16 el libro de Isaías, él también da una palabra para el pueblo. Entonces era una práctica muy común que alguien, por ejemplo, en lo que aparece en el Nuevo Testamento, leyeran en una sinagoga la palabra y luego alguien viniera a exhortar o a enseñar basado en lo que se leyó. Aunque estas citas pues son del Nuevo Testamento, también se aplica en el Antiguo Testamento cuando observamos, por ejemplo, en el libro de Nehemías o Esdras, que ellos leían la escritura y cuando leían le ponían el sentido de las escrituras para que las entendieran. Basado en eso vino un arrepentimiento. También podríamos citar a Josías cuando le leen el libro de la ley y Josías a causa de haber leído el libro de la ley, ni siquiera haber sido explicado ese libro, Josías entra en un arrepentimiento, una conversión, y él comienza a sujetarse a la palabra del Señor a través de eso. Entonces, si vemos, por estas razones que tenemos un espacio de lectura, y en esta lectura, pues, agregamos comentarios, ya sea para exhortar o para transmitir una enseñanza. Entonces, pues, esas son nuestras bases de las cuales realizamos este tipo de transmisiones de lectura de la palabra, y esperamos, pues, que cada uno de ustedes pueda continuar disfrutando de la palabra del Señor. En este entonces, pues estamos transmitiendo, estamos transmitiendo, perdón, estamos leyendo el libro de Romanos capítulo 12. Ya hemos estado leyendo, pues, si no estoy mal, creo que desde el año pasado, el libro de Romanos, y pues actualmente estamos cimentados en el 12, pues ya que son bastantes puntos que el apóstol Pablo escribió. Tal vez un poco diferente a lo que se ven desde el 12 en adelante, ya que todo eso tiene un gran contexto en el sentido de la relación entre lo que son pueblo gentil y pueblo judío, y la unión que había prácticamente en una misma iglesia de ambos pueblos, ya que recordemos de que Efesios menciona, y también en otras partes de la Biblia, que Dios a través del acto de Jesucristo y su crucifixión, unió a ambos pueblos, al pueblo judío, al pueblo gentil, y también ambos los reconcilió con Cristo Jesús. Pero los reconcilió con Dios y los hizo solo un pueblo. Entonces, prácticamente el apóstol Pablo lo que hace es, desde ese, desde ese punto en adelante, del 12 al 11, comienza a hablar de todo ese tipo de explicaciones, pero se detiene en el 12 ya a dar puntos más, eh, más específicos relacionados a los deberes cristianos, como lo menciona la Biblia Reina Valera 60. Por eso vamos a leer todo lo que corresponde al 12, aunque la Reina Valera realmente como ya hemos hablado de esto, perdón, es que la Biblia Reina Valera, como en muchas Biblias, nosotros vemos que hay títulos que son como un contexto que le dan para nosotros entender lo que están hablando.
En este caso la Biblia Reina Valera, tanto capítulo 12 como capítulo 13, le coloca el nombre de deberes cristianos. Pero en otras traducciones como Las Américas o la Biblia textual le dan otros contextos más cortos en versículos. Pero nos estamos leyendo la Biblia Reina Valera 60 ya que es una Biblia pues mayormente conocida. Así que vamos a continuar como ya hemos estado haciendo. Vamos a leer completamente el 12 y luego vamos a regresar al versículo 17 donde nos quedamos para detenernos a explicar o a comentar lo que ahí menciona del 17 al 21. Bueno, entonces comencemos con la lectura. Padre, en el nombre de Jesús, perdón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno amor, por tu fidelidad y tu gracia. Hoy queremos ser llenos de tu Espíritu Santo y que tú nos hables, nos llenes y nos fortalezcas en toda verdad. Así que pedimos hoy tu palabra, tu misericordia, tu presencia, tu fidelidad y paz. Ayúdanos, por favor, para que tú seas nuestro socorro, nuestra fortaleza y nuestra torre fuerte. Ayúdanos hoy, Señor Jehová, para que podamos adorarte en espíritu y verdad y podamos ser sujetos a ti, Señor Jesús. Ayúdanos hoy para poder proclamar las grandezas de tu ley y poder aprender de tu palabra. Ayúdanos, por favor, Padre, para que los dichos de nuestra boca sean gratos a ti y podamos serte fieles eternamente y para siempre. Gracias te damos por darnos toda esta libertad de exponer en tu presencia tu palabra y ayúdanos por favor para que podamos ser dirigidos en ti, por ti, para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos, amado Padre. Gracias por todo tu amor, fidelidad y gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces regresando acá, lo que hablamos de deberes cristianos, vamos a comenzar a leer. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, esto es la lectura de Romanos capítulo 12. Siempre tratamos de leerla completa, a pesar de que pues vamos a comentar tal vez solo los versículos 17 a 21, ya que los otros ya lo hemos tratado en otras oportunidades. Entonces vamos a iniciar acá con lo que es el versículo 17, donde nos quedamos la vez anterior, ya que expusimos mayormente el 16 la vez anterior.
ya que el 16 pues también era un poquito extenso en varios puntos. Así que vamos a buscar acá de comenzar a hablar de este punto. Bueno, entonces, como comentaba, estamos centrándonos en 17, en este. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal. Muy bien. Es común realmente de que a nosotros si nos hacen algún tipo de daño, nosotros de alguna manera buscamos hacer un daño también a las personas que nos lo han hecho. Y por consecuencia también pasa a veces con lo bueno, ¿verdad? Nosotros estamos dando un buen pago a aquel que nos ha apoyado, nos ha ayudado. Entonces regularmente siempre tendemos a tener ese enfoque de me pagas mal, te doy mal, me pagas bien, te doy bien. Pero acá ya el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ya hace una diferencia de que nuestra manera de vida no debe ser como la que todo el mundo expresa. Inclusive en unos pasajes el Señor Jesús dice, ¿y ustedes qué recompensa tienen si aman a los que los aman? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Haciendo referencia al Señor de que eso no tiene cabida realmente en un verdadero amor, ya que el verdadero amor lo que hace es amar tanto a amigos como a enemigos, siendo los enemigos aquellos que dan una retribución de maldad. Y pues por esta causa el Señor dice que el verdadero amor no se basa solo en amar al que me ama o en hacerle bien al que me hace bien, sino el verdadero amor se basa en amar a aquel inclusive que me aborrece o tratar bien inclusive a aquel que me trata mal. Y el gran ejemplo que tenemos siempre, en este caso para ilustrar lo que estamos hablando, es nuestro Señor Jesucristo. Ya que Él, pues, a pesar de que toda la humanidad le ha pagado mal a Dios, a pesar de que toda la humanidad ha tratado de una manera equivocada o en malos pensamientos, una mala proyección de lo que es nuestro Señor Jesús, aún así Dios extendió la salvación para todos, para que no fueran entrados en una condenación. Y por eso dice la palabra cuando dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor no significa necesariamente que la humanidad se comportó bien, que la humanidad era una persona, era en sí mismo bella y demás situaciones, como que fuese una entidad que fuera obediente, sino que realmente era porque cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está haciendo referencia de que lo vio en su miseria. Al ver a Dios a la miseria en la cual está el mundo, Él extendió su misericordia. Por eso en unos versículos hace mención de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y por esa razón Dios no juzgó al mundo inmediatamente, sino que extendió una misericordia que es Jesús. Y ese es el amor del cual habla, ¿me entienden? No estamos hablando necesariamente de que Dios amó al mundo porque el mundo se comportaba bien, porque el mundo era obediente, porque el mundo estaba amándose los unos a los otros, sino que es un amor del sentido de que, ok, estas personas están en miseria, estas personas están mal, estas personas pues están haciéndose daño los unos a los otros. En la compasión de Dios dijo, bueno, amo a este mundo en compasión y les extiendo a mi Hijo Jesucristo para salvación. Entonces vemos cómo el hombre le paga mal a Dios, pero Dios dio a su Hijo para rescate. Entonces aquí podemos ilustrar lo que dice, no paguéis a nadie mal por mal, porque realmente Jesús fue el que lo hizo. Inclusive si lo podemos ver con el apóstol Pablo, cómo es de que el apóstol Pablo inclusive persigue a la iglesia o a los que en ese momento se menciona como los del camino, y trata mal a todos ellos. Pero Jesús no vino a prácticamente, por así decirlo, matar a Pablo porque estaba matando a los suyos, sino lo que hace Dios es dar una conversión a Pablo, que prácticamente es una extensión de la misericordia de Dios. Es decir, que Jesús no le hizo mal a Pablo, a pesar de que Pablo le hizo mal a Cristo, porque por eso le dice, ¿por qué me persigues? Entonces lo que el apóstol Pablo menciona aquí, bueno, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es de que nosotros no tenemos que pagarle a las personas mal por mal. Inclusive por eso Jesús en otros pasajes hace mención de que dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Por qué? Por la misma razón. Nosotros, como nuestra base es el amor, ya que la Biblia dice que Dios es amor.
La Biblia menciona que nosotros tenemos que estar en Cristo Jesús. Es decir, tenemos que estar en amor, en la dimensión del amor. Y si estamos en la dimensión del amor, vamos a fluir en el amor. Pero, por supuesto, como hay ciertas manifestaciones que requieren un conocimiento, en este caso el conocimiento que nos dan es, bueno, para no pagar mal por mal, lo que tienes que hacer es orar por otros. Y eso es lo que en muchos casos se conoce como un espíritu contrario. Es decir, trabajar un espíritu contrario significa de operar como la palabra misma lo dice, en algo contrario a lo que nos han hecho. Nos han hecho mal, nosotros hacer bien. Entonces, por esta misma razón o causa es que el Señor Jesús ha pedido que nosotros oremos por aquellos que nos maldicen. ¿Por qué? Porque una maldición que es prácticamente es desearnos el mal. Cuando nosotros oramos, lo que hacemos es desearles el bien. Por supuesto, no estamos dando a entender de que orar para que le hagan bien a alguien o para bendición. No necesariamente que él está haciendo malos negocios y uno, Señor, bendícelo en sus negocios, porque estaríamos con nuestras oraciones apoyando algo malo. Sino cuando dice bendecir a los que os maldicen, es lo que hizo, el ejemplo que hizo Esteban. Ya que Esteban lo apedrearon, lo golpearon y prácticamente hasta lo insultaron y querían que negara a Dios. Y prácticamente lo que dijo Esteban es, Señor, ellos no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado. Todo lo que hizo ahí Esteban fue bendecir pidiendo para ellos salvación, pidiendo para ellos perdón de pecados, pidiendo para ellos la extensión de esa misericordia para que ellos entraran en un arrepentimiento. No es necesariamente como, ellos me están haciendo mal, Señor, bendícelos más. No, o sea, no tendría mucho sentido pedirle que al impío le vaya bien, en el sentido de que él está metido en la impiedad, en sus injusticias, y que nuestra oración sea que le vaya bien en sus injusticias. A eso es lo que quiero dar a entender con saber también cómo orar en el aspecto de cuando Jesús dice, orad por los que os maldicen. Entonces, por eso es de que inclusive en otros casos, cuando Jesús menciona, dice, bueno, si a alguien le piden que vaya con ustedes una milla, vayan con él dos. Por el mismo caso, pues, de que él tal vez, estas personas obligaban a que fueran con ellos en caminar y pues el pago o el hecho de la manera de pagar bien por mal, el hecho, bueno, te voy a acompañar dos, ¿me entienden? Para que las personas entraran para que el impacto de la bondad pegara en los corazones de los otros y las personas entendieran de que estaban haciendo un verdadero mal. Entonces nosotros debemos que estar bien conscientes de esto. Hablo de ser conscientes porque en muchos casos nosotros ya lo sabemos. Es decir, hay muchas cosas en la Biblia que nosotros ya las hemos leído. Ya si alguien nos lo dice, lo sabemos, lo podemos recitar de memoria. Pero realmente cuando ya viene el suceso, ya viene la situación y que se está manifestando en cierto grado, también más fuerte, porque hay momentos que que la maldad que nos han hecho tal vez no es tan fuerte como en otros casos. Entonces, en esos casos muy fuertes, a veces se nos olvida completamente esto y nosotros terminamos maldiciendo, terminamos insultando, terminamos teniendo pensamientos equivocados y otras cuestiones que son de categoría mala. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta de que realmente esta palabra no la tenemos bien cimentada, que esta palabra no la tenemos bien meditada o profundizada para saber qué realmente hacer en los casos que nos vienen a hacer daño. Y esto va a ser muy común estando aquí en el mundo, inclusive cuando ya comiencen a darse más las situaciones con respecto a las persecuciones. Entonces uno tiene que tener bastante cuidado y realmente guardar bien la palabra que el Señor nos está dando para saber cómo llevarla a cabo. No una manera tal vez superficial, sino que un poquito más profunda, para que cuando ya se den esos casos más fuertes, podamos sobrellevar de mejor manera y no caer en la falta de nosotros pagar mal por mal, porque estaríamos violando este mandamiento. Cosa que, como vuelvo a mencionar, es muy común que nosotros no seamos conscientes de las cosas a pesar que lo sabemos. Es muy común, por ejemplo, que la Escritura dice que si nosotros hacemos lo correcto, van a murmurar en contra de nosotros o van a hablar mal de nosotros. Y la Biblia misma dice que hay que sentirnos bienaventurados. Pero cuando ya vienen esos momentos de que la gente está murmurando en contra de nosotros, está hablando mal en contra de nosotros, nosotros prácticamente lo que hacemos es sentirnos mal.
Entonces, ¿por qué nos sentimos mal si la Escritura ya nos dice que tenemos que estar alegres? Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente sí sabemos algo, pero no somos conscientes de esas palabras que el Señor Jesús ha mencionado. Entonces, sí, por esa razón tenemos que ser bien entendidos en realmente cimentar estas palabras en nuestros corazones, o pedirle al Señor Jesús que lo escriba bien en nuestros corazones y que nosotros podamos prestar atención a sus palabras. Entonces, si se dan cuenta, acá es lo que estamos hablando en la otra parte: procurar lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, procurar lo bueno, vamos a ponerlo aquí con procurar lo bueno que aquí menciona, ya cambia el sentido, porque no solo el hecho de... En el primer punto habla de una reacción, es decir, alguien me hace algo malo, yo no le tengo que hacer algo malo, es una reacción. Es como cuando a alguien lo golpean, él por reacción va a golpear a la otra persona. En este otro caso no, porque él habla que él va a ser el que va a provocar la acción, procurar lo bueno, es decir, de que yo todo momento tengo que estar atento a buscar el bien para las demás personas. Por supuesto, cuando hablamos de hacerle bien a las demás personas, no estamos hablando únicamente en el objetivo de tal vez darle alimentos, tal vez ayudarlo con algo, sino estamos hablando también con relación a la salvación, ya sea orad por estas personas que tal vez acabamos de conocer, y tal vez, qué sé yo, tal vez va a ser una única vez que lo vamos a ver en la vida de esa persona, y tal vez van a ser un momento tal vez de 5 minutos de que nos vamos a topar en la calle, y un amigo dice: mira, te presento a este amigo, y por ejemplo dice: mira, él se llama Sócrates, te presento a Dimitrio, por ejemplo. Entonces en ese momento ya podemos hacer un bien, y ese bien puede ser simple y sencillamente: Señor, te pido que esta persona pueda conocer tu nombre. Tal vez no se le va a predicar porque tal vez van con prisas, van a destiempo, qué sé yo, y tal vez no se van a detener porque tal vez son ateos, pero sí podemos orar, y ese puede ser nuestro mayor bien que le podemos hacer. Una oración a Dios, corta pero precisa, de: Señor, entregamos a este hombre a salvación, o te pedimos que tú tengas misericordia de él y su casa. Y fue un momento nada más que se permitió la opción, pero ya se vio el bien a ellos. Entonces el bien va relacionado en muchas formas. Realmente ahí sí que debemos preguntarle al Señor Jesús y también estar atentos a sus enseñanzas. Y todo ese repertorio de enseñanzas que Dios nos ha dado, tratar de manifestarlas en una bondad. Pero recordemos de que una de las mayores de ellas va a ser la oración. Y pues también en este caso podemos brindarle una palabra de aliento, de apoyo. Pero en este caso, como estamos viendo aquí que dice procurad, también nos habla de ser diligentes, de buscar hacerlo, no estar como reaccionando. Es decir, nosotros estar como muchos lo llaman, un pie adelante. ¿Me entiendes? Es decir, ya saber que hay cosas que van a pasar y nosotros estar preparados para saber cómo aprovechar esas situaciones. No solo el hecho de estar reaccionando. Voy a poner un ejemplo. Es como que venga alguien y me diga a mí: mira, necesito ayuda. Él me lo está pidiendo. Entonces vengo yo y lo ayudo. Entonces yo estoy haciendo ahí reactivo. Es decir, estoy reaccionando a lo que él me está pidiendo. Cuando quise procurar lo bueno, no está necesariamente en el sentido de yo reaccionar, sino en el sentido de yo estar viendo también quién puede necesitar ayuda. Por eso se procurar lo bueno delante de los hombres. No solo en el hecho que alguien me pida algo, sino en el hecho de yo estar atento a ver qué puedo yo hacer. Y en este caso, pues, es algo que voy a compartir en este momento que yo he tenido, o he tenido mayormente antes. Y era el hecho de que yo me daba cuenta de que a veces las personas, uno no podía necesariamente, tal vez, como le mencionaba, son momentos que tal vez inclusive uno puede encontrar a alguien en el autobús, o inclusive en la calle, o diferentes cosas, de que a veces uno solo puede brindar tal vez un Dios te bendiga, o algo por el estilo. Entonces, en esos momentos, pues, yo lo que hacía era tener tratados o tener Biblia, una Biblia tal vez de esas pequeñas que a veces cuestan, que son baratas, por así decirlo, pero uno puede tener 5, 4 en la mochila.
Entonces cuando uno va en la calle ya va con ese procurar, ese estar atento de que me voy a topar con alguien y se va a abrir la oportunidad para que yo pueda brindarlo. Entonces uno ya está sentado en el autobús y Dios le bendiga, y cuando alguien se va a bajar, uno le puede dar un tratado, le puede regalar una Biblia. ¿Por qué? Porque ya es el hecho de que uno ya sabe que hay cosas que se van a presentar y uno se está preparado para eso. Entonces ya con eso uno puede tener diferentes situaciones o cosas bien meditadas para saber qué hacer, porque ya es un paso de diligencia a hacer algo, y no necesariamente de uno estar inamovible o estar quieto en un montón de lados y que todos se acerquen a pedirle algo a uno, ¿verdad? Es lo mismo como cuando Jesucristo dice ir y predicar el evangelio. No significa que la gente necesariamente venga a mí para que yo le explique el evangelio, porque a veces eso esperamos, de que alguien me diga, mira, yo quiero conocer de Dios, y uno expresarse, o alguien me diga, mira, yo te quiero que me enseñes, y uno enseñar. Sino es el hecho de ir y predicar el evangelio si somos enviados. Eso es lo que quiero dar a entender. Pero el énfasis al que quiero otorgar es estar bien atentos a la diligencia de ejercer algo y no solamente estar reaccionando a las cosas, sino estar bien al pendiente. Inclusive preguntarle al Señor qué podemos hacer. No solo estar a la espera de que Dios me diga a mí qué hacer, sino si el Señor ya me habló, ya me dijo algo que yo puedo hacer, yo puedo ver cómo eso, basado en eso que Él me dijo, qué tanto puedo yo mejorar, qué tanto puedo yo ahondar o profundizar en lo que Él me está diciendo, y no solo esperar instrucción de parte de Dios, porque si no entraríamos en lo que la Biblia dice, que el siervo inútil es aquel que le piden algo y lo hace. Entonces estaríamos siendo siervos inútiles, porque solo estaríamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. En el aspecto de si Dios me dice, mira, necesito que prediques, bueno, uno predica y se acabó, ¿me entienden? O sea, pero si ya viene uno, por ejemplo, y el Señor se predica, uno predica, y tal vez puede grabar eso, lo sube a internet para que alguien más lo escuche. Entonces sí se fomentó la primera dirección, que fue predicar, pero también están otros aspectos que tampoco es que Dios se va a quejar porque los haga. Entonces, procuremos el bien, es decir, seamos diligentes a estar observando en qué momento podemos ayudar, y no únicamente en reaccionar cuando alguien nos pide algo. No es que esté mal reaccionar cuando alguien nos pide algo para bien, sino que quiero dar a entender de que tenemos que estar bien diligentes a la hora de hacer lo que el Señor nos pide en cumplimiento de palabra. Porque realmente ese es el verdadero motivo del Evangelio. Vivir estando atentos al cumplimiento de la palabra del Señor Jesús. Similar a lo que hablan con respecto a Josías, porque la Biblia dice, y Josías amó al Señor con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Es decir, estaba al pendiente del cumplimiento de la palabra para ejercerlo. Y lo que nos habla, o que lo que nos enseña la palabra, es aprender a amar. Entonces busquemos ese amor en brindarlo. Es decir, otro ejemplo que podría poner es, por ejemplo, alguien viene y me puede decir, mira, fíjate que necesito un abrazo, abrázame. Entonces uno viene y lo abraza. Entonces, si en nosotros está saber de que uno al saludar a alguien, pues claro, esto no se puede hacer también con todos, y uno puede saludar a alguien, pues uno lo puede abrazar, y ese abrazo pues puede brindar ese amor que alguien necesita. Puede ser que la persona sea tan tímida que no lo va a pedir, porque hay personas que son muy abiertas en sus emociones, sentimientos y demás, y ellos si necesitan algo lo van a pedir. Es decir, si yo necesito un abrazo, esta persona me va a decir, mira, abrázame. Pero hay personas que no tienen esa facultad o esa libertad de pedir algo cuando lo necesitan, y puede ser que lo estén necesitando, pero simple y sencillamente no lo van a pedir, no lo van a decir, pero dentro de ellos es como que estuvieran pegando a gritos en eso. Pero si nosotros estamos buscando el bien, y en este caso ya hemos aprendido cosas de Dios, y tal vez ya tenemos inclusive ese sentir de tal vez abrazar a alguien por el hecho de que es una manifestación de amor que se puede dar, y uno viene y abraza a alguien, pues esa persona tal vez se va a quebrantar o tal vez no nos va a decir nada, pero se suplió la necesidad que él tenía. ¿Por qué? Porque nosotros procuramos el bien, fuimos diligentes a la hora de hacerlo, y no solo ser reactivos o solo reaccionar a una situación de petición. Entonces eso es algo que considero que está mencionando también acá el apóstol Pablo.
de ser diligentes en el cumplimiento de la Escritura. Ok, vamos al 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí hay algo bien importante que el apóstol Pablo escribe, y es lo siguiente, y lo quiero resaltar. Si es posible, ¿sí? Si es posible. Entonces aquí hay dos cosas que hay que resaltar con si es posible. Si es posible es una afirmación también que sí es posible estar a cuentas con alguien. Y lo segundo es de que hay cosas que no están del todo en nuestras manos. Sí, vamos a ver aquí. Ok, ahí está. 3. Muy bien. Okay. Entonces, a lo que voy es de que en muchos casos nosotros podemos tener toda la intención de estar en paz con las personas, pero las personas no van a estar dispuestos a veces a dar, a buscar esa paz, inclusive si ellos son creyentes, ¿sí? Entonces uno no tiene que sentirse acusado, porque en ciertas ocasiones lo que sucede es que nosotros queremos hacer las cosas bien y pues de alguna manera fallamos o ofendemos a alguien o cometemos algún error. Y nosotros queremos resolverlo, queremos estar en paz, queremos ver la manera de tener esa bella amistad, o como la Escritura dice, qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Cuando hay una armonía significa que no hay una contienda. Entonces, en este caso, en ciertas situaciones nosotros cuando vemos de que algo no se puede hacer, que uno falló y uno buscó la paz con la persona, a veces nos podemos sentir nosotros acusados de que por causa de nosotros las cosas no salieron, que no, qué sé yo, tanto pensamiento que a veces uno le viene para poder resaltar esa paz que queremos realizar, pero a veces no vemos posible porque las otras personas ya armaron ciertos pensamientos, ciertas situaciones, y es muy difícil. Entonces en ese momento tenemos que entender de que nosotros hicimos lo que la Escritura dice y tal vez hicimos todo lo posible para que esa situación se resolviera, pero que la otra persona no quiere. Por eso vuelvo a resaltar, aquí menciona si es posible y dependa de vosotros. Es decir, hay una dependencia es decir, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros ya cubrimos lo que teníamos que cubrir. La otra persona no lo quiere. Esa persona ya el Señor sería con él, ¿verdad? O sea, ya no sería un trato con nosotros. Nosotros lo procuramos. Y mire, yo regularmente es uno de los, tal vez, ejemplos muy marcados que me ha quedado de una vivencia que yo tuve. Y yo prácticamente en una ocasión, pues, por alguna razón hice enfadar a una persona. Y esta persona pues prácticamente me estuvo como que tratando de corregir en todo el camino. Y pues yo ya no quería estar como que discutiendo o teniendo ese problema. Yo le dije, mira, discúlpame, quedamos ahí. Pero él como que se quedó todavía con ese sentimiento, ¿verdad? De que yo estaba mal y cuánta cosa. Yo creo que llegué el siguiente domingo y le llegué a pedir perdón, mira, perdón por la situación que tuvimos. Y lo que él me dijo fue lo siguiente, me dijo, mira, te voy a estar vigilando. Yo dije, bueno, él no lo primero que me puse a pensar es, no me ha perdonado, porque por lo menos en mí estuvo ir a pedir perdón. Yo pensé que iba a reaccionar de otra manera, yo pensé que me iba a decir, mira, no tengas problema, no hay problema, yo también, y tal vez nos íbamos a dar un abrazo. Esa era mi expectativa, ¿verdad? Ese era mi sentimiento de, bueno, estamos bien, ¿verdad? O sea, vamos a continuar siendo amigos y demás. Pero pues esa persona se alejó y pues ahí sí que uno no puede hacer más. Yo inclusive por esa misma situación a veces yo no sabía exactamente dónde vivía, pero por casi un año, dos, creo que después no lo veía. Yo esperaba inclusive volver a verlo, y a veces tal vez cuando yo a un mandado por ese lugar me quedaba un rato, te dije, tal vez me quedo aquí, lo paso a ver. Inclusive una vez toqué para ver si tal vez si me atinaba a la casa y le preguntaba. Pero no pasó, nunca lo vi. Cuando lo vi, su reacción era la misma. Su reacción era de
de enfado. Y dije, pues ya llevamos 2 años, ¿por qué sigue enfadado por algo? Inclusive le volví a pedir perdón. Le pedí perdón 2 veces más de la última vez, es decir, la primera vez, luego como 2 años después y después otros 2 años después le volví a pedir perdón y su actitud fue la misma. Pero en mí, en esos momentos, esos primeros años, yo sentía como una culpa, porque dije, bueno, yo arruiné una amistad, yo tal vez enfado por algo que hice y siento yo, pues realmente no recuerdo que yo haya hecho realmente algo malo. No estaba en mi manera, o sea, nunca le falté respeto a alguien. Lo único que hice fue decirle a una persona que buscara, eh, que aplicara el cántico nuevo. Esta persona lo asimiló como que yo la estuviera presionando a esta persona. Y pues pasado en eso, pues surgió todo el caso. Pero a lo que quiero dar a entender es de que en mí yo pues me sentía acusado inclusive casi por años. Pero después ya de haberle pedido 3 veces perdón, de tratar de hablar con él inclusive en las otras veces que me topé y tratar de ser amistoso y demás, esta persona nunca vi de parte de él algo como que de un entendimiento de reconciliación. Entonces dije, no me tengo que cargar, no me tengo que acusar, no me tengo que afanar por seguir buscando una amistad con él o una reconciliación con él porque él no la quiere. Por lo menos en mí estuvo en lo posible, ¿me entiende? En lo posible ya le pido perdón 3 veces, si le pido perdón otros 50, o sea, ¿me entienden? Él también debería haber puesto de su parte para ese tipo de cosas. Entonces, en lo que estuvo en mi posibilidad de llegar a pedirle perdón 3 veces, de tratar de buscarlo a su casa o el lugar por donde vive, y inclusive tratar de cada vez que lo ver, buscar una conversación para armoniosa o amistad. Entonces, si es posible, dependa de vosotros. Y yo ya, o sea, en el caso es, ya di lo que tenía que dar. En mí tengo que estar en paz porque yo procuré hacerlo. Si él no lo procuró, ya es esa situación de él. Claro, yo si hubiera entendido mejor esto, o tal vez si en ese momento hubiera leído eso, lo que dice la escritura, tal vez me hubiera ahorrado tal vez años de acusaciones o de tristezas o qué sé yo, tantas cosas que a uno le pueden venir. Pero lo que quiero entender es de que haya paz en nuestros corazones si nosotros ya hicimos algo que la escritura nos manda hacer y nosotros cumplimos, no por el hecho de cumplir, sino porque realmente entendemos de que hay que buscar una paz con las personas. Pero a veces las personas no van a buscar esa paz. Y esto no es un caso particular, esto es un caso que yo mencioné, pero hay otros casos que me han pasado donde inclusive a veces yo ni siquiera he ofendido a alguien y que las personas me han ofendido y demás, inclusive he buscado la paz con ellos y ellos, a pesar de que han ofendido, no han buscado la paz. Entonces, y pues eso ha pasado en la escritura y les ha pasado posiblemente a los que me oyen. Pero lo que voy es de que nuestro corazón esté tranquilo, porque por eso dice el apóstol Pablo, si es posible y depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si no se puede, si nosotros pues estamos en paz, pero ellos no, y esto ya no es algo, es decir, yo ya cumplí, yo ya estoy como aprobado. Ellos no están aprobados, pero nosotros sí. Entonces, que haya paz en nuestros corazones, si eso ha pasado, o inclusive alguien lo está viviendo, que tenga paz en su corazón y que ya hizo lo que tenía que hacer. Inclusive Hebreos 12:4, 12:14, si no estoy mal, dice lo siguiente: procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí dice procurad, uno ya la procuró. Lo que aquí menciona, si es posible, dependa de vosotros. Procurad. Inclusive también lo que acabamos de leer en versículo 17 dice procurar el bien con todos, lo bueno con todos. Y lo bueno es el perdón y la paz. Pero si eso no es posible, eso ya queda en la persona. Entonces nosotros estemos en paz. Si nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya oramos, ya fuimos, ya y expresamos las cosas, inclusive tratar de dar ese seguimiento. Pero si no se puede, no se puede, tampoco nosotros vamos a entrar en complicaciones más allá, porque también el corazón va a ser dañado porque uno quisiese que las cosas fueran restablecidas y tal vez uno también inclusive cometió el error, pero ya se arrepintió, es decir, inclusive Dios ya me perdonó, ¿me entiendes? O sea, Dios ya me formó, reformó y renovó. Entonces yo ya soy algo nuevo de lo que fui antes, ¿me entiendes? O sea, ¿para qué yo encerrarme en mi pensamiento antiguo, en esa vieja naturaleza de los errores que cometí? Y encerrar ese pensamiento en un presente no sirve de nada.
Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando todo lo que queda atrás, es decir, olvidando que ya ya cometí errores, olvidando que ya ofendí a alguien, olvidando ya todo eso. O sea, ya me lo perdonó Dios. No me voy a encerrar en el pasado, ¿me entienden? Sino que tengo que avanzar. Pues olvidando todo lo que queda atrás, pongo mi vista hacia adelante hasta el supremo llamamiento. Entonces, si hay algo que ya no se puede hacer, pues camino adelante. Ya, inclusive si yo dejé destruido y derrumbado todo en un pasado, puede ser que ya ni lo pueda reconstruir. ¿Para qué me voy a estar afligiendo y afanando? Pongo mi vista hacia adelante hasta el supremo llamamiento. Entonces, lo que el apóstol Pablo decía es, no nos acusemos, no nos critiquemos, no sigamos ofendiéndonos, porque a veces cuando uno comete un error comienza uno a insultarse a uno mismo, que yo soy esto, que yo soy lo otro, y uno se comienza a degradar con sus mismas palabras. Entonces cuando el apóstol Pablo dice eso, olvidando todo lo que queda atrás, es, no le pongan atención, ya cometieron el error, ya el Señor se los perdonó, el Señor los va a renovar, los va a fortalecer, los va a guiar. No se sigan atormentando con esos pensamientos pasados. O por lo menos lo que yo entiendo lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si no se puede, ya eso ya es cuestión de ellos. No nos acusemos. Siguiente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Como aquí vemos de que habla acerca de una... Bueno, realmente desde el versículo 17 al 21, si ustedes lo leen ya más detenidamente, se van a dar cuenta que es como que ya desde ahí hay un contexto de una situación de contienda, porque comienza a hablar, no paguéis a alguien mal por mal, después habla de procurar lo bueno, y aquí habla de una situación de confrontamiento entre personas, es decir, hubo un problema, arréglenlo. Y también, por lo mismo, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, en el sentido de que nos han pagado mal por bien o simple y sencillamente nos han hecho un mal las personas porque les plujo hacerlo, porque les gusta hacerlo, y nosotros no tenemos que buscar esa venganza, no tenemos que buscar ese mal. Y prácticamente es lo que Jesucristo hizo. Jesucristo lo que hizo prácticamente fue de que a pesar de que lo golpearon, azotaron, burlaron y demás, realmente él entendía de que él no era que se iba a vengar. Por eso él menciona de que si él quisiera mandar a pedir legiones de ángeles y pues acabarían con todo en un instante. Es decir, él podía buscar una venganza automática. Él estaba en una cruz y, qué sé yo, hablar o murmurar o gemir o hacer cualquier tipo de movimiento o sonido y automáticamente hubiera quedado destruida la tierra o pues hubieran mandado ángeles para que destrozaran a todos. Pero él entendía de que la única manera para salvar a alguien era a través de la cruz. Y la cruz prácticamente es dejarlo todo en manos del Señor Jesús. Y nosotros no buscar ese odio, venganza o mal que a veces se enciende en nosotros por lo que nos han hecho. Es muy común que nosotros, cuando alguien nos hace mal, querer hacerle lo mismo o quererle hacer sentir lo mismo. Y es únicamente sembrarnos algo en el corazón y nosotros dar fruto. Entonces, si queremos traducirlo un poco acá o tratar de entender, prácticamente si le siembran una semilla de venganza, busquen que eso no dé fruto. No den un fruto de venganza a ustedes. Entonces, si hay una venganza, quitemos esa semilla de venganza en nuestros corazones. Y por eso es la razón de dejar todo a Dios. Mira, Señor, me hicieron un mal, te lo entrego. Tú decidirás qué hay. Si tú le puedes perdonar sus pecados, si tú le puedes hacer cambiar o entrar en razón, que así sea. ¿Me entiendes? Porque realmente no es el objetivo. Jesús cuando fue a la cruz, su objetivo no era condenar al mundo. Y eso lo dejó claro en la Escritura. Que Él no vino a condenar al mundo, sino que para que fueran salvos por medio de Él. Es decir, Él no vino a buscar venganza. Y la Biblia también deja que Dios va a ejercer venganza sobre todos. Pero antes de que venga esa venganza, Él está haciendo que las personas se arrepientan de ese mal que ellos están haciendo. Porque o acogen la bondad de Dios a través de la cruz, o simple y sencillamente por no hacerlo, van a obtener una venganza de parte de Dios. Entonces Dios no es que ande buscando tampoco vengarse con todo mundo, sino lo que Dios quiere es, bueno, cometiste un error, te estoy dando una puerta para que te arrepientas. Si no te arrepientes, va a venir la venganza. Pero la venganza va a venir de parte de Dios, no de parte nuestra.
Y esto es bien importante para que nosotros no acumulemos ira, odio o dolor en nuestras vidas, porque realmente no es el objetivo que Dios quiere, ¿verdad? No es enfatizarlo. Y miren, a pesar de que a veces sea en televisión, ya sea películas o series que tal vez hemos visto en algún tiempo, se da mucho el caso eso, de que alguien, el tema central de esa película, serie de televisión o dibujo animado, el punto central es la búsqueda de la venganza y que la persona es consumida por esa venganza hasta cumplirla. Y se da en muchos casos realmente. Entonces nosotros debemos entender que no debemos que buscar esa venganza. Claro, ya no, en lo literal es más crudo la situación, ¿verdad? Porque ya no es tan dramático como pasa en las series de televisión, pero nos puede dar una vista de las cosas que pasan ahí. Pero ya en la realidad es mucho más crudo esto. Una persona se puede vengar en cuestión de minutos o segundos, e inclusive ya puede destrozar a toda una familia a causa de una afrenta por una persona. Entonces, reflexionemos, y por eso el apóstol Pablo aquí dice: amados, hacer traer en razón a la persona que ellos están para amar. Amados míos, ustedes están para amar, no estarse vengando, sino dar lugar a la ira de Dios. Es decir, no se metan en lo que no tienen que estarse metiendo. ¿Ya? Si nosotros somos hijos amados, nuestro Padre es el que nos va a proteger. Si nosotros somos hijos amados, nuestro Padre es el que se va a presentar. Yo no sé si ha comentado ese testimonio de una de las cosas que yo he entendido acerca de cómo Dios a veces nos protege, o cómo Dios a veces nos está atento a las situaciones que vivimos, o ya sea los demonios que nos atacan, o ya sea las personas que se van en contra de nosotros. Y una de ellas es una situación que yo tuve hace años con una persona. Y prácticamente la situación era que pues yo lo ofendí, literalmente yo pues le hice una ofensa, pero es común por así en la calle ese tipo de ofensas, por así llamarlo, pues. Ya eso fue hace muchos años atrás, antes de ser creyente, si no estoy mal. La cuestión es que yo le hice una ofensa en la calle, en cuestión como de burla o porque así yo bromeaba con los que yo conocía, y esta persona prácticamente lo que hizo fue correrme, casi que medio me golpeó, por así decirlo, y pues me trató mal, ya en términos de violencia. Entonces, pues tampoco tenía daños yo en la cara ni nada, pero sí, pues hubo una pequeña afrenta ahí. Entonces, ya cuando llegaba a mi casa, y mi papá me dijo: mira, ¿qué pasó? ¿Por qué se tardó tanto? Y le comenté: mira, fíjate que yo hice esto y esta persona reaccionó de esta manera. Así, y lo primero que dijo mi papá es: ¿dónde vive la persona? Bueno, fuimos a la casa de él, y mi papá, él habló con el joven y le dijo: mira, ¿por qué hiciste esto? Y le expliqué, y le dijo: mira, estas son cosas de jóvenes, aprende a soportar esto y tal cosa. Y dijo de que si lo vuelves a hacer, pues yo ya me meteré contigo y con tu papá, en términos de que, pues, o sea, si ya se están sobrepasando ustedes, ¿verdad? Entonces yo entendí ahora, o entiendo cómo es Dios a veces, de que a veces alguien nos hace algo malo a nosotros, a pesar de que nosotros también cometemos errores, pero cómo es que Dios a veces puede interceder de esa manera contra entidades espirituales o contra otro tipo de personas, puede llegar a hablar para que no nos vuelvan a hacer algún mal. Inclusive esto lo podemos ver también con Abraham, y si no estoy mal, con Isaac, cuando Dios intercede diciéndole: ¿por qué tomaste la esposa de Abraham? Y él dice: bueno, yo lo hice con la integridad de mis manos, yo no sabía que eran esposos. Entonces vino Dios y se interpuso. En otro caso creo que se da que hubo una plaga, y oran y dicen: ¿por qué surgió la plaga? Lo que quiero entender es de que Él nos va a proteger, Él es nuestro Padre, Él es nuestro pastor, Él es nuestro todo, en todo, inclusive nuestro guerrero, o inclusive nuestro rey. Y sabemos muy bien de que cuando los reyes iban a la guerra, lo que ellos, o los reyes o el ejército, hace es proteger a la nación como tal. Entonces, si Él es nuestro guerrero, o Él es nuestro rey que pelea nuestras batallas, ¿por qué nos vamos a meter nosotros en las batallas que Él va a pelear por nosotros? Entonces no demos lugar a la venganza en nuestros corazones, porque también nos puede corromper. Más bien dejémoslo todo al Señor, pero no significa pedirle al Señor que Él nos vengue, porque también eso sería un error, ¿verdad? No tiene sentido que diga que no venguéis y nosotros orando al Señor para que el Señor nos vengue.
tal vez hay casos muy particulares donde cual uno puede, si realmente puede pedir tal vez un castigo para los malos, que también lo menciona David, si no estoy mal, creo que es en el Salmo 65, cuando él dice claramente de que él no ha hecho ningún mal y la gente está haciéndole mal a él, pero ya es como que ya es demasiado el daño que le están haciendo a David. Entonces él le está pidiendo al Señor por justicia, no necesariamente para que les vaya mal a los demás, sino que mira, haz justicia porque yo no les he hecho nada malo. Y realmente cuando alguien pisotea la bondad que uno tiene, o la bondad que Dios ha puesto en uno, realmente no es que nos estén pisoteando nosotros, están pisoteando algo de Dios en nosotros. Si nosotros hablamos una verdad de parte de Dios y las personas pisotean esa verdad, prácticamente no nos están pisoteando a nosotros, están pisoteando la verdad de Dios. Entonces ahí el que va a pagar es Dios, porque Él está haciendo, está sucediendo ese problema. Otro ejemplo que podría dar, y con esto concluyo con este versículo 19, en esta parte del versículo 19, es lo que antes se hacía. Lo que antes se hacía era de que cuando se enviaba un mensajero, la idea era que el mensajero llevara el mensaje del rey o el mensaje que lo envía. Cuando esta persona era enviada, en teoría no se tenía que, a pesar de que hubiera un conflicto, un problema entre reinos, la persona que daba el mensaje no tenía que ser tocada. A pesar de que había un problema, un conflicto, tocar a ese mensajero simple y sencillamente era una provocación de guerra, era una confrontación de conflicto y de que el problema era demasiado grande. Pero ya había como una especie de pacto de te envío mi mensajero, pero no lo toques. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque él tenía que enviar el mensaje, luego la respuesta a ese mensaje y llevarla. Es lógico porque en ese tiempo no había WhatsApp, no había teléfono, ni algunos otros medios. Pues entonces el medio que era enviar mensajeros. Entonces en este caso es igual, Dios envía mensajeros, es decir, nos envía a nosotros como mensajeros. Pero ¿qué pasa? En ciertos momentos, inclusive creo que si no estoy mal, el video pasó con David, creo que pasó con Salomón, que inclusive desnudaron a las personas y las mandaron avergonzadas de regreso. Entonces ahí no solo afrentaron a los mensajeros, sino que afrentaron también provocaron también al rey, porque eso no se tenía que haber hecho. ¿Me entiendes? Entonces el rey fue el que pagó y mandó prácticamente a someter a toda esa nación. Entonces igual pasa con nosotros. Nosotros somos mensajeros, ya sea para ejercer una ayuda, para ejercer una palabra de parte de Dios, cualquier tipo de cosas. Si alguien se mete con nosotros, que somos mensajeros, no se va a meter con nosotros, se va a meter con nuestro rey, nuestro reino. Entonces nosotros no tenemos que estar ahí metiéndonos en detalles que no nos corresponden, porque somos mensajeros. El que va a ejecutar y el que va a ejercer juicio va a ser nuestro rey. Nosotros no tenemos que estar metiendo las manos. A lo que más podemos pedir es para que ellos tengan esa manifestación de salvación para sus vidas. Pero tenemos que al punto central por lo cual estoy mencionando todo esto es, no dejemos que la venganza nos consuma, sino dejemos todo en las manos de Dios, porque Él sabrá mejor qué hacer. Pero tomando en consideración el punto anterior del 17 es no ejercer mal por mal y procurar lo bueno delante de los hombres. Y aquí, bueno, porque ya el apóstol Pablo respalda también esto, porque recordemos que hay personas que a veces son como un poquito complicadas con las cosas que menciona, y tal vez dirá, no, Pablo, pero esa es tu opinión, que no hay que darle lugar hay que darle lugar a la ira de Dios, y no nos venimos, esa es tu opinión, Pablo. Entonces Pablo lo que hizo prácticamente para que las personas no se pusieran en esa modalidad, él menciona prácticamente, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Me entiende? Así como Dios paga cuando uno hace una bondad a alguien, ¿me entiende? Porque la misma escritura menciona de que si uno le hace una bondad a alguien, pues Dios, quiera que no, nos va a brindar una recompensa, porque es como que se lo estuviéramos haciendo el favor a Él. Entonces Dios siempre va a pagar tanto cuando se hace algo bueno como algo malo. Pero recordemos que todo lo que necesitamos hacer está escrito. Todas las situaciones o casos o escenarios que nos presenta la vida están escritos. Y por esa razón debemos tanto orar como ir a presentarnos en la palabra para conocer los casos. Cierto, hay momentos o hay casos o escenarios que vienen a la vida, que es como una combinación de varios casos, y por eso a veces se puede volver complejo la situación.
Pero la idea es de que todo está escrito. Y por eso el apóstol Pablo, por si había alguien que se rebelara, porque esto pasa a veces cuando uno aconseja a alguien y uno dice, mira, deberías hacer esto o lo otro, o mira, no te comportes de esta manera porque es un problema. Y de repente la gente resulta con quién sos vos, o quién te mandó a dar una opinión, o simple y sencillamente, y eso donde está en la Biblia. Entonces el apóstol Pablo, por si en dado caso a alguien le sale igual, miren, jóvenes, escrito está, mía la venganza. Es decir, no lo digo yo, lo dice la escritura. Yo solo estoy como que mencionando con ese tipo de palabras. Entonces, tengamos cuidado también nosotros de no estar altivos en esas partes. Veamos lo siguiente, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, este así que aquí menciona, va relacionado al versículo anterior. Así que, es decir, en lugar de hacer venganza, hagan esto. Es decir, denle de comer, denle de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego. Pero también habla que si hay una necesidad, si tuviere hambre, es decir, si ellos tienen si realmente mi enemigo tiene una necesidad, darle. Es decir, no tampoco es que tenga riqueza si le voy a seguir dando riqueza, ¿verdad? Sino que si tiene una situación de dificultad, si en dado caso este enemigo necesita algo. Porque eso es lo que quiere decir el Pablo, no significa necesariamente que estar atento ahí si comió o no comió. Mire, enemigo, fíjese que almorzó el día de hoy. O sea, no lo está hablando en ese contexto el apóstol Pablo. A lo que quiere dar a entender él es, si hay necesidades básicas, si hay necesidades que él tiene y nosotros tenemos para suplirle esa necesidad, podemos hacer uso de proveer esa necesidad. ¿Me entienden? ¿Por qué? Pues dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y eso es lo que constantemente, no solo aquí, sino otro, bueno, aquí lo dice el 21, perdón. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, el mal se va a vencer con el bien. Por supuesto, como ya hemos mencionado en lo que hemos estado leyendo el día de hoy, o lo que hemos estado comentando, hay un conjunto de bondades o de bendiciones o mandamientos o direcciones que Dios nos ha dado. Y realmente para poder afrontar un caso que se nos manifiesta o presenta, Dios puede hacer que nos aboquemos a todo eso bueno que nos ha dado para poder vencer lo malo. No solamente una cosa, me voy a entender. Entonces, a lo que quiero entender es lo siguiente. Si hay venganzas, no busquemos venganza. Porque por eso habla el versículo 17, desde el versículo 17, no paguéis a alguien mal por mal. ¿Sí? Vengarnos prácticamente es devolverle ese mal que nos han hecho. Y aquí lo está volviendo a explicar el apóstol Pablo, es bueno, les hicieron mal, no lo paguen con lo malo. Mejor esperen al momento de una necesidad y hagan una bondad, lo que habla el versículo 18. No, creo que es el mismo 17. Cuando dice procurar lo bueno delante de los hombres. Entonces el 20 prácticamente hace relación al procurar lo bueno delante de los hombres. Y vuelvo a repetir como estar atento. Bueno, ya me di cuenta que mi enemigo tiene hambre. No es que mi enemigo me venga a pedir a mí, mira, fíjate que tengo hambre, porque no lo va a hacer, porque somos enemigos. Sino yo estoy atento él necesita algo. Pues tiene hambre. Bueno, mira, fíjate que aquí, qué sé yo, me quedó un pan o me traje 2, te doy 1. Entonces, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21. No seas vencido de lo malo. Es decir, que lo malo que nos haga a nosotros no nos venza. ¿Qué significa que nos venza lo malo? Voy a remarcarlo aquí, perdón. ¿Qué significa que nos venza lo malo? Perdón, que se me movió esto. ¿Se escucha? Perdón que se me... Ahí está, perdón que se me tuvo un problema. Muy bien, entonces, ¿qué significa que no nos venza lo malo? Prácticamente significa de que en el caso como hablaba de que si nos hacen un mal nosotros generar una venganza. Eso es ser vencido de lo malo. Si nos golpea, nosotros golpear. Si nos insulta, nosotros insultar. Es decir, que lo malo nos venció.
Entonces, para que no nos venza lo malo, tenemos, como ahí mencionamos, procurar hacer lo bueno. Si estamos bien conscientes y tenemos bien cimentados las bondades de Dios, cuando nos hagan algo malo, nosotros vamos a bendecir. Uno de los mayores ejemplos, como ya mencionamos, es Jesús en la cruz. Y también Esteban, cuando estaba siendo apedreado, que dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al igual que Jesucristo, que sabía de que lo que le estaban haciendo era algo malo, pero él sabía de que no se iba a bajar de la cruz, porque si él lo hacía, iba a estar haciendo algo malo. Y quedarse en la cruz iba a significar la salvación, no solo de los que estaban ahí presentes, sino la salvación de todos aquellos que iban a creer en su nombre. Así que Jesús venció el mal haciendo el bien. Por eso la Biblia constantemente nos enseña a ser crucificados juntamente con Cristo, porque la cruz enseña eso. La cruz enseña a vencer lo malo con el bien. Entonces debemos centrarnos en Cristo y este crucificado para poder pagar a las personas no con mal, sino con bien, y poder procurar hacer lo bueno con todos. Es decir, ser diligentes, estar atentos, no ser solamente pasivos, sino más activos en el cumplimiento del deber del amor de Dios. Entonces vamos a dejar acá el tema de hoy, de la lectura de Romanos. Gracias a Dios también hemos concluido con Romanos capítulo 12, avanzaremos al 13. El contexto pues es la Reina Valera, por lo tanto da el contexto igual, que es deberes cristianos, en el capítulo 13. Así que vamos a continuar, pues primeramente Dios, el próximo, dentro de 15 días, para hablar acerca de Romanos capítulo 13, siempre con la misma dinámica. Y pues vamos a dar un tiempo de receso, por así decirlo. Así que vamos a comenzar a las 10:15. Vamos a comenzar a las 10:15 con el siguiente tema, que es prácticamente las estrategias y estratagemas, que es de lo que hemos venido hablando acerca de los desafíos de la guerra espiritual. Entonces vamos a orar para finalizar y vamos a abrir paso para el siguiente tema. Mientras tanto, va a haber un espacio en la transmisión en vivo de YouTube y algunos otros streaming de alabanza o adoración para el tiempo de estratagemas, para un descanso, pues ya que ya hemos dado una hora de lectura y comentarios. Entonces, Dios bendiga, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque has permitido que leamos tu palabra, que podamos estar atentos a tu palabra y podamos glorificarte a través de oír y de hablar tu palabra. Te agradecemos, Padre, por esto, y te pedimos, pues, todos aquellos que nos estén oyendo, para que tú los puedas mover o motivar a procurar lo bueno delante de las personas, no hacer mal por mal, ni generar maquinaciones o algún otro tipo de cosas a causa de lo malo que nos ha hecho. Más bien, hacer uso de la escritura, hacer uso de la intercesión, hacer uso del rogar por misericordia, rogar por salvación, por perdón de pecados, para que estas personas pues no caigan en ese tipo de venganza de parte tuya, iras o demás, ya que pues tú vienes para salvación y para que todas las personas entren a tu bondad. Y también nosotros pues no tenemos que ser causantes de estar provocando lo malo, o de estar orando lo malo, o estar pidiendo inclusive venganzas, solo porque tal vez en medio nos hicieron algo malo, ¿verdad, Padre? Más bien oremos así como lo hizo Cristo, oremos así como lo hizo Esteban. Y así que te agradecemos, Padre, por tu instrucción, por tu mandamiento, por tu enseñanza. Ayúdanos, por favor, a ser conscientes de esto, para que cuando nos pase sepamos cómo hacer y que no nos venza lo malo. Te agradecemos, Padre mío y eterno, Dios y salvación nuestra. Gracias, amado pastor y Dios de Israel. A ti te entregamos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amado Padre. Amén y amén. Bendiciones a todos. Nos vemos a las 10:15 para el tema siguiente. Bendiciones.